Bueno, estimados estudiantes, entonces tenemos aquí a otro miembro de esta corporación, me decía, otro miembro de la corporación. Entonces, un poco, pues él también les va a dar a conocer, pues a presentarse. Y la pregunta que yo le haría, además pues de la presentación, sería ¿cómo logran que las organizaciones y las comunidades, particularmente en las regiones donde ustedes trabajen, hagan ese primer proceso de organización? Esa sería, digamos, la primera pregunta. Bueno, muy buenas. Yo soy Alejandro Quiseno, integrante de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. La Corporación Claretiana nace del seno de la Misión Claretiana, que es una congregación religiosa de la Iglesia Católica, donde su trabajo inicial era pues como una contribución de acompañar a comunidades desde la mirada misional, y debido a muchas situaciones conocidas pues en el país sobre vulneraciones de derechos humanos que padecían estas comunidades, que están identificadas principalmente en la región de la Orinoquía colombiana, principalmente como el Casanare, Meta, Bichá, parte del Guaviare. Son comunidades campesinas e indígenas de las cuales han padecido múltiples violaciones de derechos humanos, desde el despojo de la tierra, con diferentes modalidades de agresión y de represión pues, a las cuales han padecido, que se derivan en otros tipos de hechos victimizantes. Hasta el desconocimiento total, porque yo por ejemplo hice el colegio en Casanare y ni siquiera nunca conocía a los indígenas particularmente, ¿no? Entonces, son múltiples violaciones a las cuales padecen, desde la desaparición forzada, desde espacios de desplazamiento forzado de comunidades enteras, de asesinato, múltiples vulneraciones. Y la Misión Claretiana opta desde su congregación de que el espacio misional debe también derivar en un trabajo de acompañamiento a estas comunidades en clave de derechos humanos. Entonces es ahí donde, al suceder todo este tipo de situaciones, entonces es ahí donde inmediatamente se genera todo un trabajo como corporación, se crea la Corporación Claretiana como un ejercicio de una organización de la sociedad civil autónoma de la misión, para poder tener también un ejercicio autónomo también, no solamente para que no solamente son sacerdotes de la misión, sino que también hay personas laicas, abogados, sociólogos o de otros tipos de profesiones, de las cuales pueda hacerse un acompañamiento integral, y que pues el espacio misional que de una u otra manera tenía trabajando la congregación, pues dice hay que tener un trabajo en derecho. Entonces, a raíz de todo este ejercicio, hay ya un primer acercamiento, ¿cierto? Hay un primer acercamiento que se tiene histórico con estas comunidades, que son comunidades católicas. Hay otras que no necesariamente tienen que ser del espacio católico, pero que ya había un acercamiento y un reconocimiento por parte de las comunidades con referencia a la misión, ¿cierto? A lo que fue, o sea, primero estaban establecidas las misiones claretianas y por eso eran reconocidas, y por eso las comunidades los escuchan, porque de lo contrario uno también puede... Hay un reconocimiento, sí, porque igual frente a todas las situaciones de riesgo y de temor, pues es muy complejo pues abrir tu situación, ¿cierto? Porque eso de entrada pues es fundamental. Entonces yo creería que para empezar a hablar de cómo se hace ese proceso de acompañamiento, primero tiene que existir eso, o sea, un ejercicio de confianza y reconocimiento por parte de la comunidad, para abrir un camino en defensa de sus derechos. Pues obviamente ellos tienen que saber con quién están hablando, por toda la situación por las cuales ellos han padecido. Entonces, creo que eso ha sido como nuestro primer punto de referencia dentro de lo que es el ejercicio pues como de acompañamiento de estas comunidades. Ya estando en el territorio, en el caso de las comunidades indígenas, se parte desde los ejercicios de consulta a la comunidad. Las comunidades indígenas están estructuradas con sus cabildos gobernadores, capitanes, autoridades mayores, médicos tradicionales, que son como la voz principal de sus comunidades, ¿cierto? Entonces se hace un ejercicio de consulta, ¿cierto?, a estas comunidades, donde lo que se les quiere a llegar es que estas comunidades obviamente están padeciendo varias situaciones y requieren pues como de pronto de un acompañamiento. Si así ellas lo ven necesario, se comienza toda una ruta de planificación, ¿cierto? Toda una ruta de planificación
a partir de lo que es la identificación de los casos, ¿cierto? La identificación de los casos, cuál es la ruta para cada uno de estos casos, ¿cierto? Hay otros casos que son a petición también de la misma comunidad, que dicen, no, por aquí están los claretianos, que vienen trabajando con X comunidad y hay otro tipo de necesidad, es el voz a voz, ¿cierto? Ese voz a voz de confianza y de reconocimiento. Entonces, a petición de una comunidad se hace algunos acompañamientos también de carácter puntual. Un ejemplo, en el Guaviare hay alrededor de más de 100 víctimas de desaparición forzada. Nosotros no tenemos un equipo permanente en el territorio, pero estas víctimas, al no tener un ejercicio de que quién les represente, quién puede darles una asesoría para saber cuál es la ruta para buscar sus familiares, pues lo que se hace de una forma es darles un acompañamiento puntual, ¿cierto? Y empezarles a decirles cuál es la ruta, cuáles son los mecanismos, en el marco ahorita de todos los acuerdos de paz que se hicieron entre las FARC y el gobierno colombiano, salieron unos puntos, en este caso el punto 5, donde se ha creado la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, es decirles cómo existe esa ruta para poder participar e incidir en esos escenarios de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. En el caso de otros lugares como el Meta o el Bichada, si bien hay otros múltiples también de violaciones de derechos humanos, aquí hay una concentración del trabajo relacionado con el derecho a la tierra y el territorio. Son lugares donde las estrategias de despojo para estas comunidades ha sido abismal, de tal manera de que han perdido todo tipo de reconocimiento frente al derecho a su territorio. Lo que nosotros venimos haciendo es, con estas comunidades, toda una ruta para que se les devuelvan sus tierras. Está en el marco, por ejemplo, de la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces es un ejercicio, por ejemplo, de restitución de tierras y cómo sería esa ruta, ¿cierto? Entonces es un ejercicio que va desde lo pedagógico, ¿cierto? Que tiene que ser también muy práctico para que de una u otra manera las comunidades también entiendan cómo una ley de la República a ellos les beneficia, ¿cierto? O cómo de una u otra manera otro tipo de leyes también les afecta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se tienen que hacer? Entonces, se hace de una manera con metodologías pues, prácticas y una pedagogía un poco más, siempre nosotros lo hacemos es más desde un enfoque de la investigación, acción participativa, pues como desde la IAP que se conoce, sí, que es como un ejercicio práctico, ¿cierto? Que empezamos pues, a hacer dentro de lo que es todo un ejercicio de indagar sobre los casos o indagar sobre el caso en particular que puede ser el tema de la tierra, cómo tenemos que crear unas rutas para la acción de que este tipo de derechos se cumplan y de una u otra manera ya se parte pues como a la incidencia también. Entonces hacemos ese doble ejercicio, hacemos la acción allá con ellos, luego nosotros también venimos a la ciudad de Bogotá o a los municipios que corresponda a la parte judicial, digamos. Sí, que corresponde a la comunidad, sea lo judicial o sea también de otro tipo de instancias, porque también hay temas de derechos de salud, bueno, hay múltiples afectaciones. O de carácter departamental, se hace pues como toda esa ruta de incidencia para ellos. Y a su vez también se brindan herramientas para que ellos también se apropien de sus propios casos, porque la idea es nosotros contribuir a una apropiación de sus derechos, ¿cierto? Y que ellos sean también los agentes directos para que también los exijan como tal. Entonces, en ese mismo ejercicio pedagógico y de trabajo con la comunidad, lo que también se desarrolla es crear herramientas para que ellos también sean agentes de incidencia y que puedan hacer toda su ruta de incidencia, no solo a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Entonces es como otra de nuestras fases que también aplicamos como con ellos. Sería más o menos así como... Listo, sí. Entonces digamos que resumiendo lo que ustedes realizan es las comunidades tienen unos problemas, si ustedes ofertan los servicios y las comunidades los permiten, digamos, ustedes pasan al segundo paso que es el asesoramiento y el asesoramiento tiene que ver con que ellos reconozcan dentro del lenguaje jurídico, técnico del Estado cómo se les están violando sus derechos y qué pueden hacer en términos legales para restablecerlo, ¿cierto? Eso sería como el acompañamiento particularmente. Conclusión. Y digamos, en función de
esos acompañamientos casi siempre son individuales, porque uno tiene un caso me violaron un derecho es individual, ¿cierto? Casi siempre son individuales, ¿sí? Hay otros de carácter colectivo. Colectivo como el de las tierras, ¿cierto? Sí. Como el de las tierras que de pronto pues depende de las comunidades indígenas que siempre su comunidades tratamiento es más colectivo. Bueno, pero la comunidad es como el tipo de comunidad es la que va filtrando si es individual o es... Sí, hay diferentes tipos de situaciones. O sea, hay casos, como tú mismo lo mencionas, en el caso de, por ejemplo, de un tema de restitución de derechos territoriales, si son comunidades campesinas en las cuales han padecido un desplazamiento o una estrategia de despojo donde las comunidades están en el territorio pero no tienen el derecho a la tierra, pues son ejercicios de carácter colectivo, ¿cierto? Son de carácter colectivo donde el derecho obviamente corresponde a toda una comunidad que de una u otra manera hay que restablecerle sus derechos. En el caso de comunidades indígenas, todo pasa por la colectividad, sí. Hay casos dentro de esa colectividad que obedecen a situaciones más individuales, que era como lo que te mencionaba. Entonces, dentro de un hecho de despojo o de un desplazamiento forzado, ocurren diferentes hechos victimizantes, que les mataron a un familiar, que les desaparecieron otro, bueno, cosas como, o que hay un reclutamiento por parte de algún actor armado. Entonces son casos como más individuales que requieren un seguimiento para la comunidad en general y para el individuo que hace parte de esa comunidad, ¿cierto? Porque igual cuando nosotros estamos hablando de todo un ejercicio de restablecimiento de derechos de una comunidad que ha sido afectada, estos casos individuales, que si bien se les hace un seguimiento a su familia, para poder que también se les saber qué pasó con su familiar y que haya pues verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo importante aquí es de que esos son hechos que han afectado también a toda una comunidad. Entonces también es una manera de visibilizar de que son múltiples las afectaciones por las cuales también ha padecido de pronto una comunidad. Entonces tiene los dos caracteres. Sí, porque digamos la pregunta es, ustedes principalmente por lo que veo realizan digamos una atención que es reactiva y cuando ya se violó el derecho entonces vamos a restablecerlo. Un poco para terminar sería la pregunta en la parte entonces más preventiva, que sería antes de que pasara, ¿cuál sería entonces la estrategia de pronto que uno podría tener con la comunidad? Porque una podría ser, bueno, de pronto pues ya se violó el derecho y ustedes al restablecerlo y al restablecer un pronto la situación pues y al mostrarle a la comunidad que eso se puede, pues de pronto eso ayudaría, ¿cierto? Pero no sé qué otras estrategias de pronto ustedes... y me imagino que esa sí tiene que ser como con la comunidad, como para que se establezca una cultura de prevención o de defensa o de paz, ¿cierto? Que digamos es más o menos como por ese estilo. No sé si se trabaje o... Pues hay ejemplos de algunas comunidades campesinas donde ellos tienen ejercicios de guardia campesina, ¿cierto? Como para su protección autónoma, ¿cierto? Hay otra, esto sí es más claro en las comunidades indígenas, que incluso esto está pues obviamente soportado también, que es todo el tema de sus guardias indígenas, ¿cierto? Entonces nosotros dentro de las rutas de protección, ¿cierto? Que es como más en el ejercicio de la prevención, existe, en el caso de las comunidades indígenas, nosotros hemos desarrollado diferentes tipos de acciones, talleres, bueno, ¿cierto? Y de generar procesos de consolidación, de potencializar las actividades que desarrolla la Guardia Indígena, ¿cierto? Que es una guardia no armada, ¿cierto? Que su representación es más de salvaguardar el territorio y de prevenir múltiples situaciones de riesgos externos que puedan suceder a sus comunidades que están desarrollando de manera autónoma todo su plan de vida. Y a raíz de eso también es conocer los diferentes tipos de mecanismos para poder formular una denuncia, ¿cierto? Poder también decir, bueno, frente a una denuncia, cuál es la ruta hacia quién va dirigida, ¿cierto? Entonces son como diferentes tipos de acciones para la prevención, ¿cierto? Entonces son como talleres de protección, les llamamos, de protección y autoprotección. Nosotros en el caso pues como de guardias campesinas, que hay unos ejemplos en el país, pues no lo tenemos, ¿cierto? No lo trabajamos, no ha sido como nuestra labor. Nuestra labor en el tema con comunidades campesinas va más es con los ejercicios de acciones también de protección y autoprotección, de saber cuál es la ruta,
¿cierto? ¿Cuál es la ruta? ¿A quién dirigirse en caso de, ¿cierto? Entonces, si es a la personería, a la defensoría del pueblo, ¿cierto? Como entes garantes para vigilar, ¿cierto? Para vigilar cierto tipo de situaciones de riesgo. Va más como dentro de ese ejercicio de la ruta. También de salvaguardarse entre ellos, ¿cierto? De cómo generan estrategias de autoprotección en el caso de que exista un actor externo de que vaya a generar algún tipo de riesgo. Entonces, pues saber cómo también como con la prudencia, cómo tratar una situación de estas, a quién informar, si también es a una autoridad competente, llámese ejército, policía, que esté en el territorio, que sea la primera acción que se debe desarrollar con este tipo de instituciones para que protejan pues como a la comunidad. Va más como en ese ejercicio de talleres de protección y autoprotección. O sea, que en tanto la comunidad tenga la capacidad como de empoderarse para poder asumir su propia defensa, digamos que esa sería la manera de prevenir, en tanto que la acción muchas veces es más externa a la comunidad que dentro de ella misma. Digamos que la comunidad tiene un proceso en el cual viene funcionando, pero un agente externo es el que... Creería yo que es más por ese lado, porque igual si existen situaciones dentro de una comunidad, pues obedece pues es como más a conflictos internos de la comunidad que pasan por ejercicios pues, de resolución de conflictos, a través de ejercicios asamblearios, donde se trata el tema, donde de una manera se tramita de cuál es la mejor manera y adecuada de poder darle solución a una situación de un conflicto de carácter interno, que no va más allá pues como pues, si ya es una situación que sale a todas luces de una situación de que hay una confrontación dentro de la misma comunidad, pues creería que nuestro trabajo va más adecuado, es generar una conciliación, y si hay que llamar a una autoridad, pues sería otra cosa, ¿cierto? Porque igual nosotros no somos la autoridad, nosotros hacemos un proceso de acompañamiento donde se trate de armonizar un territorio. Pues, o sea, como nuestra misión también va pues como con ese ejercicio de estar cuidando esa casa común, que llama también el Papa Francisco, de cuidar nuestro territorio, cuidar nuestras comunidades y que estén viviendo como en armonía. Y dentro de esa armonización, pues se tratan los conflictos ya internos de una manera más desde la conciliación, el diálogo y de una manera de llegar a acuerdos más. Ya eso obedece más cuando tú ves lo que decías, a agentes externos que de pronto vayan a generar riesgo a la comunidad. Bueno, muchas gracias, agradecemos la charla para que los estudiantes pues, puedan tener mejores herramientas y conozcan de primera mano a los actores que están defendiendo los derechos de las comunidades. Te agradezco por tu tiempo, muchas gracias. Te dejo para que sigas trabajando.